Bueno, pues es raro esto de utilizar un micrófono aquí con don José Muelas Cerzuela, con Pepe Muelas. Y es difícil, a pesar de que todas las caras que veo son conocidas, bueno, la gran mayoría, pero es difícil presentarlo, ¿no? O sea, presentar a Pepe. Bueno, pues como todos sabéis, Pepe es abogado. Pepe ha sido decano del Colegio de Cartagena desde el 2010 al 2018. Es un gran activista por el ciudadano, por los abogados también y por el ciudadano. Y hace poco leía de Almudena Grandes que decía que para ella los perdedores eran héroes. Y bueno, pues eso es lo que diría yo siempre de Pepe, ¿no? Que los perdedores o la parte más débil de la sociedad, o bueno, pues todos aquellos que no tenemos un gran amparo, pues somos los héroes de Pepe Muelas. Y creo que eso fundamentalmente es lo que, bueno, pues lo que él hace cada día, tanto desde el punto de vista de su profesión, como también de su persona, como también en lo que escribe cada día, en sus entregas en Instagram, en su blog. Y bueno, yo sé que a Pepe, porque lo hemos hablado muchas veces, a Pepe esto le hace mucha ilusión, a mí mucha más, porque es Pepe. Y bueno, y es un gran apasionado de su ciudad, es un gran apasionado de la Semana Santa de Cartagena y es un erudito en todo lo que se propone. Él no es pedante, así que yo no lo voy a ser en su presentación y tampoco os voy a robar más tiempo. Es una joya, porque Cartagena lo tiene que saber así y todos vosotros lo tenéis que saber así, que Pepe es una joya en lo que se haga, y es, o sea, en lo que haga, en lo que se ponga, y es una mente lúcida y una persona sin igual. Así que pues nada, pues muchas gracias y os dejo con él. Son siempre los mismos pasos, siempre las mismas escenas, siempre la misma condena y los mismos latigazos. Y hay siempre un beso traidor y hay siempre un juicio falsario y hay siempre un hombre hecho amor que por nuestra salvación va a morir en el Calvario. Y siempre un hombre que muere entre flores que renacen y un padre, perdónalo, que no sabe lo que hace. Es la muerte en carne vivada que hace que el cielo se abra. Es la vida comprendida, la eternidad resumida en solo 7 palabras. Sí, es siempre el mismo guión de unos sagrados misterios, la eterna resurrección de una infinita emoción escrita en 4 evangelios.
Y sin embargo no es cierto. Aunque sean los mismos pasos y sean las mismas escenas, y sea la misma condena y los mismos latigazos y el mismo beso traidor y el mismo juicio falsario y el mismo hombre hecho amor que por nuestra salvación va a morir en el Calvario, en mi tierra no es lo mismo. En mi tierra es diferente porque aquí un adolescente ha escrito otro catecismo. Y es que a nuestro cristianismo y a nuestra fe nazarena que nos obliga y ordena, ella le añade un misterio, que existe un quinto evangelio y lo inspira Cartagena. Señor presidente de esta tertulia, ilustres miembros de esta corporación, excelentísimas y excelentísimos amigos, que sois, en cuanto que pueblo, la suprema autoridad de esta ciudad. Excelentísimos y excelentísimas, pues, todos y con toda razón. Permitidme que con vuestra venia trate de dar este pregón imposible que pretende explicar lo inexplicable, la Semana Santa de nuestra ciudad, Cartagena, esa joven adolescente que a sus apenas 2252 años sigue siendo una ilusión colectiva llena de futuro. Así pues, con vuestra venia. Yo sé que en Cartagena la Semana Santa empieza para casi todo el mundo ese último domingo antes de la primera luna llena de la primavera, en que la burrica asoma sus orejas por la puerta de Santa María. O más modernamente con un Vía Crucis en la madrugada del Viernes de Dolores. Pero para mí la Semana Santa comienza una mañana indeterminada de domingo a finales del invierno, en que paseando por la ciudad oigo varias calles más allá de donde estoy el inconfundible sonido de unos tambores. Como sin querer, pero queriendo, trato de acercarme al lugar de donde viene ese sonido y al volver una esquina, de repente, y casi como por sorpresa, aparecen ellos. Mandil blanco y morrión de astracán negro, picos, palas y serruchos, levitas azul marino con los vivos rojos, plumeros rojos o morados, que más dará. Y en ese momento, la Semana Santa se me viene encima con fuerza avasalladora. Suena la música del alma y ensancha la calle el mejor ejército del mundo, los granaderos de Cartagena. Granaderos, el mejor ejército del
llevan detrás de sus tercios ningún santo ni ninguna santa. Sus bandas de música no tocan marchas sacras, sino cartageneras. Y su presencia en los evangelios es evidente que no existe. Para entender a los granaderos hay que entender que en la Semana Santa de Cartagena no solo se predica la doctrina eclesiástica, sino también una muy particular forma de entender la vida que se contiene en ese quinto y no escrito Evangelio según Cartagena, del que son principales representantes los tercios de granaderos y judíos, esas fuerzas armadas del cielo que jamás le han hecho daño a nadie y no han dado lugar a ningún ataque más que los de alegría. La Semana Santa de Cartagena no es una creación exclusivamente religiosa, sino también cultural y popular. Aquí, entiéndanlo, se cantan con devoción salves a la Virgen, sí, pero también se aplaude furiosamente al piquete de la Infantería de Marina. De todas las músicas que suenan en nuestra Semana Santa, solo son genuinamente cartageneras las marchas de granaderos y de judíos. Las demás las pueden ustedes escuchar en cualquier otro lugar de España. Por eso, si yo me he de declarar devoto o partidario de alguna agrupación, la hago por las de granaderos, porque representan el alma de mi ciudad, el sonido de mi ciudad y la religión laica de mi ciudad, esa que hace que los cartageneros y cartageneras aprendan desde pequeños el rito del orden y la disciplina, esa extraña liturgia que hace que cualquier cosa que hagan cartageneros resulte diferente. Cartagena, créanme, tiene una religión propia, compatible con todas, sí, pero también diferente, única y exclusiva. Es la religión que hace que en Cartagena hagamos juntos las cosas importantes, la que hace que sepamos que es importante caminar coordinados y con el mismo paso, la que desde hace siglos nos ha hecho cerrar filas ante la adversidad. Es esa religión la que hace que nuestra ciudad lleve aquí 2252 años aguantando al menos desde 3 siglos antes de Cristo. Se dice pronto. Yo debo decirlo, soy devoto de esa doctrina que, aunque ellos mismos no lo sepan, predican todos los años los granaderos y los judíos de Cartagena, las mejores tropas del mundo. Por eso, cuando yo era niño, soñaba con ser mayor, para poder ponerme la levita y el mandil de granadero. A mis primos de Murcia les fascinaban esos soldados cuyo papel en las procesiones nadie parecía entender a ciencia cierta. Mis compañeros de estudios, debe estar por ahí Juan, jugaban en los pasillos del colegio, de 3 en fondo, a doblar las esquinas haciendo el cambio granadero. Sí, sin duda. Granaderos, el mejor ejército del mundo, el único que nunca le ha hecho daño a nadie y que solo ha disparado en los niños las ganas de crecer para formar parte de él y en los corazones de los mayores la infantil alegría de volver a ser niño. Los granaderos de Cartagena. Los granaderos son la quinta esencia de mi ciudad. El general carlista Zumalacárregui, cuando quería señalar la poca marcialidad de sus tropas, decía: a estos tíos les ordena hacer un desfile y les sale una romería. Pero en Cartagena no es igual. En Cartagena no es lo mismo. Porque en Cartagena ordenas hacer una romería y lo que sale es un desfile. Tú dile a los cartageneros que monten una fiesta de romanos y en vez de hacer una bacanal o un banquete, los acabas viendo desfilando a todos en fila como si no hubieran tenido bastante instrucción cuando eran jóvenes. Es incomprensible, pero es así. Fue a hombres de este tipo a los que Napoleón llamó grognards, gruñones. Gruñían cuando hacían la instrucción, gruñían cuando marchaban, gruñían cuando cobraban,
gruñían cuando comían. Pero él sabía, y yo lo sé, que eran hombres que, llegado el caso, darían la vida por un trozo de tela teñida de colores. Mire, en Cartagena creo que hemos perdido toda la guerra. Perdimos desde la Segunda Guerra Púnica a la última guerra civil. Pero a pesar de Cipión, de Suintila, de Martínez Campos y de la Legión Cóndor, seguimos aquí, vaya para 3000 años. Y no parece que ninguno de mis paisanos tenga la más mínima intención de que eso cambie. No es fácil explicar un milagro así. Lo que nunca hemos perdido en Cartagena, y espero que jamás lo perdamos, es ese espíritu granadero que instintivamente nos lleva a hacer juntos las cosas importantes, a formar el cuadro ante la adversidad, a cerrar filas contra el infortunio, a aguantar hombro con hombro cuando las cosas vienen mal dadas. Por ese espíritu seguimos aquí después de 3000 años de derrotas. Y por eso, de niño, yo quería ser granadero. Porque me gustan mis paisanos, con su mala forma, con su indolencia, con todos esos defectos que no es preciso que yo les cuente, pero que, llegado el caso, darán lo mejor de sí mismos si les das una buena causa para ello. Alegría de penachos encarnados, júbilo morado de Micaela, música de Nicola Pórpora, ese genio italiano que, entre las más de 50 óperas que compuso, aún tuvo tiempo de ponerle banda sonora al mejor ejército del mundo. Fusiles Brown Bess, bayonetas de cubo, serruchos, hachas, espadas, picos, levitas, polainas y calzón blanco. Cuando los veo desfilar, sé que Cartagena está en la calle, que hay futuro y que aún podemos seguir soñando nuestro sueño. Pasaron los años, me hice mayor y no pude vestirme de granadero. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que entre toda esa catequesis cristiana que son nuestras procesiones, nuestra ciudad, cada Semana Santa se cuela en los desfiles y nos enseña su propia doctrina secular y nos deja sentir el espíritu que la ha hecho como es, el espíritu granadino, el del mejor ejército del mundo. Una de las mejores maneras de comprender la forma de ser de una ciudad es ver sus procesiones. Disfrutar de Lorca mientras contempla los desfiles llenos de figuras de la antigüedad clásica, Cleopatra, Asurbanipal. Contemplar a los nazarenos murcianos entregando comestibles en la procesión. O ver cómo los cartageneros convierten en una parada prusiana cualquier acto que celebran. Esto nos cuenta mejor que ningún tratado de antropología la forma de ser de una ciudad y su gente. Y es por eso por lo que, cuando el Domingo de Ramos contemplo la procesión de los zagales californios, siempre me asalta la duda de si lo que veo es normal. De si es acaso natural ver a toda aquella multitud de niños desfilando como infantes de marina. Aunque pronto cambio de idea y pienso que es justo así como hacemos las cosas y como somos los cartageneros. Gruñones pero disciplinados, prontos a servir pero sí a orden, porque aquí hasta para comer hay que hacerlo a tajo parejo. Digo yo que lo llevamos en la sangre. Porque si el domingo los zagales y zagalas cartageneros son los que desfilan con precisión suiza, el resto de la semana lo harán sus padres y sus madres, y lo harán de la misma forma que lo han hecho sus hijos y que lo han hecho sus padres y los padres de sus padres.
porque aquí las cosas importantes hay que hacerlas así. En equipo, formando el cuadro y moviéndonos todos a un tiempo, y según las más estrictas normas del orden cerrado. Si las cosas no se hacen así, no merece la pena que sean hechas. Digo yo que lo llevamos en la sangre y que si hay un cielo o un infierno, inmediatamente podrás conocer a tus paisanos, a los cartageneros y cartageneras que vayan allí, porque no lo harán como lo hacen los demás, de uno en uno, sino que lo harán en formación de dos en fondo y desfilando a los acordes de una marcha como esta. Lo llevamos en la sangre sin duda. Vámonos. La procesión del Lunes Santo es una procesión extraña. Uno casi diría que no es tanto una procesión como algo más que una procesión, o quizá algo distinto, la verdad que no lo sé. Yo diría que el Lunes Santo Cartagena está en la calle como en una fiesta grande. Todo el balamío que forman la chavalería y sus familias atruena sordo. Bullen de actividad las personas vestidas de nazareno, caminando delante del sudario del Tercio de la Piedad, como si ese lunes fuese un domingo de gala donde toda la feligresía está reunida en una imaginaria plaza de la iglesia. Muchos niños y niñas van vestidos de granadero, niños y niñas que ensayan marcar el paso en un conato de desfile que pronto se les dibuja entre las miradas de ternura de la población, que la población dirige a este ejército de granadericos y granadericas. Pareciera que la feligresía estuviese esperando a que se abran las puertas de un templo imaginario para poder entrar en él. Y sin embargo, ese templo frente al que bulle la gente, quizá no sea imaginario. Pues flotando entre el gentío, se columbra un estandarte que parte de parte a parte todo ese balamío. Y siento un escalofrío cuando en la calle contemplo en silencio extraordinario el maravilloso ejemplo de que las puertas de un templo sean en realidad un sudario. Puerta abierta que da paso a una andante catedral cuya nave principal bordean túnicas de raso. No es fruto del acaso. Achotes en vez de achones llevan todos en la mano y marcan las proporciones dos filas de corazones que alumbran lo sobrehumano. Y allá al fondo, en el retablo, por encima del altar de esta andante catedral, una muchacha doliente con rostro de adolescente lleva yerto en su regazo a su hijo, muerto en sus brazos. Rodeada de luz y flores, siente el pueblo la emoción de saber que a un corazón traspasan 7 dolores. Y a hombros de sus portapasos sigue esta iglesia ambulante, marchando siempre adelante, y pasa la caridad y contemplo la piedad por la plaza de risueño
cómo se aleja en mi sueño camino a la eternidad. Cuando algún conocido me dice que le gustaría conocer Cartagena y que le diga un buen día para hacerlo, yo indefectiblemente busco la fecha del martes santo y se la recomiendo. Oye, a mí el 15 de abril me pilla bien, le he dicho a algunos amigos este año. Si quieres saber lo que es Cartagena, te aseguro que si vienes el 15, seguro que vas a llevarte una visión interesante. El martes santo, aunque santo, no es en Cartagena jornada de devoción. Las procesiones del día tienen espíritu de traslado y no representan en modo alguno ninguna escena de la pasión. Quizá por eso los afectos pasionales y evangélicos ceden ante la pujanza de la doctrina que imparte nuestra ciudad, que esa noche rompe los estrechos moldes de las celebraciones sacras y crea ritos que no están contenidos en ningún texto sagrado y que, aunque no lo parezca, son ritos religiosos también, aunque de una religión ya no universal, sino exclusiva de nuestra tierra. El que un almirante de la Armada sistemáticamente conceda Franco de Ría a un apóstol carpintero de Rivera en el Arsenal para arrestarlo al día siguiente. Que otros 2 apóstoles sienten sus reales en un parque de artillería y un gobierno militar y los conviertan temporalmente en su hogar desde el que salir en procesión. Todo esto también es rito. Y es rito porque sean profanos, no son menos religiosos. Si entendemos la religión en la estricta acepción gramatical que nos enseñó Lactancio, religión viene del latín religare, ligare atar, re intenso, religare, atar fuertemente. Pues si atendemos a esa definición que nos dio Lactancio de religión, todos estos actos de que les hablo son también religiosos, no en el sentido cristiano, sino en el sentido que nos enseña Cartagena en su doctrina. Estos actos nos unen, nos cohesionan, nos atan, nos religan y expresan y crean también iglesia, porque iglesia en griego significa exactamente asamblea de hombres libres. Sí, el martes santo también somos iglesia. También son religiones los ritos de este martes, si entendemos la religión como gramaticalmente nos lo explicaron Cicerón y un cartagenerico, San Isidoro, que nos dijeron que religión venía de legere, relegere. Legere significa recoger, escoger lo que recibes de tus mayores y guardas. Los ritos, como las tradiciones, se recogen porque se reciben de otros. Y de igual forma, esa recogida, esa tradición que se recibe, es también libre, pues se elige. Sí, el verbo elegir también viene de legere. Y por lo mismo nos une con quienes han elegido y profesan la misma opción que nosotros. La opción que elegimos y recogemos y que por tanto expresa y crea esos vínculos que nos religan, que nos unen a los unos con los otros. Y ni que decir tiene que si consideramos religión como derivada, como pretenden algunos, del prefijo res, cosa, como en res pública, en república, pues también todos esos ritos expresan y unen a la comunidad, la religan y son en ese sentido también religiosos, salvo que en lugar de atarnos con el Dios de los cielos, nos atan con nuestros vecinos y con nuestra ciudad. Por tanto, traslado, invención, novedad, o lo que quieran ustedes que sea el martes santo, no se la tome usted a broma. Si no hay en ellas escenas de la pasión divina, sí que hay escenas de pasión humana y de amor a nuestra patria común, Cartagena.
Y si a mí acaso me preguntan de qué santo soy partidario, de entre los tres que desfilan el martes, les diré sin dudar que de San Juan. Porque yo vivo en el Monte Sacro, en la calle del Carmel, con Portona la Serreta. Y San Juan, por un día, es vecino de mi barrio. Un barrio maltratado, abandonado hasta la destrucción más infame, por donde las procesiones caminan entre solares vacíos, calles en ruina y casas a medio derribar, como si la guerra acabase de pasar por allí. Si Cartagena toda ella es un templo, mi barrio debe ser la catedral antigua, porque está, igual que ellas, en ruina hasta los cimientos. Yo recuerdo muy bien cómo era mi barrio en los años 60, 70 y 80, y cómo lo han ido degradando autoridades inicuas hasta convertirlo en la ruina que soy. Y eso, que es vecina de este barrio la patrona de nuestra ciudad, esa joven napolitana que vino en barco hasta aquí para hacerse cartagenera. Pero es que aquí las autoridades solo van una vez al año, el Viernes de Dolores, a mi barrio, se hacen las fotos, comprueban que el barrio sigue en ruinas y vuelven a marcharse hasta que llegue el Viernes de Dolores siguiente. Y por eso llevamos así 3 décadas en esta situación. Por eso, cuando San Juan pasa a ser desde el martes, por unos instantes mis ojos vuelven a ver el barrio que antes fue, y el blanco blanquísimo del tercio y sus achotes me devuelven la ilusión de que aún queda algo puro en esta ciudad. Solo espero que quienes destruyeron este barrio y desalojaron de sus casas a tanta gente honrada, cuando llegue la hora de la última junta, cuando llegue el momento de la formación de tercio del cielo, San Pedro no pronuncie sus nombres. Y es San Juan por la Serreta, cuando se apaga la tarde, blanco, blanquísimo alarde de una quieta pasión quieta. Y anda lento el sudarista, y lentos los capirotes, y son lentos los achotes en las manos sanjuanistas. Y un trono, que es un derroche de luz, ocupa el espacio. Y aunque San Juan va despacio, qué corta se hace la noche. Cuando te conocí, tú eras para mí la más bella del mundo. Desde el mismo momento que tuve uso de razón, supe que ninguna podía compararse a ti y que nada había como tú ni parecido a ti sobre la faz de la tierra. Fue hace 50 años ya. Medio siglo, querida. ¿Quién lo diría? Tú eras entonces más pequeña, pero estabas tan admirablemente proporcionada que resultaban maravillosas. Yo seguía robado tus pasos y sabía que si me acogías, yo podía ser a tu lado el chaval más feliz del mundo. Porque tú eras, sin duda, la más bonita del orden. Yo tenía entonces 15 años. Hija de don Mariano Benlliure y nieta de don Francisco Salcillo, tú eras mucho más que aquello a lo que podía aspirar cualquier cartagenero, porque tú, con solo 9 pasos, podías dejar sin respiración a quienquiera que fuese que te contemplase. Te bastaban tan solo 9 pasos para encandilar al mundo y no necesitabas más. Qué joven eras, querida. Parecías salida del cielo y seguramente así era. Yo hice todo lo posible porque me admitieses y tuve la fortuna de que me lo permitiste, y así a los 15 años, y mezclándome en tu vida, fui feliz.
seguramente tan feliz como no he vuelto a ser. Hace de estos 50 años ya. Ay, Dios mío. ¿Quién lo diría? Luego crecimos los dos. Yo dejé de ser aquel chaval de 15 años, me convertí en un hombre. Y el peso de los años también me hizo ganar peso a mí. ¿Y a ti? A ti, mi amor, los años también te han hecho crecer. Aquellos 9 pasos que te bastaban para emocionar al mundo son ya 14. Y esos pasos, querida, antes gráciles, ahora son un paseo mucho más largo. Ahora somos más tardos y nos cuesta hacer mal las cosas. Seguramente hemos perdido proporciones, amor. La vida nos ha echado encima demasiadas cosas superfluas. Cosas que quizá nunca debiéramos haber aceptado. Cosas que sin duda nos robaron parte de aquella gracia de la juventud. Pero tú, querida, créeme, sigues siendo para mí la más bella del mundo. Porque sé que debajo de todos esos aditamentos que te han echado encima, sigue estando esa chica que me quitaba la respiración. Esa chica que encandilaba al mundo en apenas 9 pasos. Y sé también, cariño, que si algún día te dejan quitarte de encima, aunque sea solo una parte del maquillaje que te han echado, volveré a ver la cara de la chica más bonita del mundo. Porque a ti, amor, no te falta nada. Nunca te faltó nada. Si acaso solo te sobra. Y eso es algo que tiene fácil remedio, aunque duela reconocerlo y aún duela mucho más llevarlo a cabo. Y quien tenga oídos, que oiga. El Jueves Santo es una jornada difícil de explicar. Cristo muere en Cartagena 2 veces y resucita otras 2. El Jueves Santo, Dios muere en la noche California para resucitar en la madrugada marraja del viernes, tan solo para volver a morir el viernes por la noche. No traten de entenderlo. La procesión del silencio, indudablemente polémica, sin embargo, en su sencillez despierta intensas devociones californias, tan intensas como intensa es siempre la alegría marraja al llegar a medianoche. No traten de entenderlo. Todo este caos no se explica ni siquiera en ese quinto y no escrito evangelio de que les vengo hablando. Yo lo recuerdo bien, pues yo desfilaba con el Cristo de los Mineros aquella noche ya lejana, que dio lugar a la intervención del obispo para poner paz entre californios y marranos. Y viví lo que pasó. Y yo creo que en esa ocasión el obispo lo hizo bien. No sé si en otras ocasiones ha estado tan acertado. En todo caso, polémica o no, la noche del Jueves Santo californio nos proporciona emociones ciertamente singulares. Pues pasan los capirotes de tinieblas rodeados y sonidos apagados del golpe de los achotes y los pasos racheados. De negro, de gris galena y humilde achote de caña pasan las sombras extrañas de aquellos que a Cartagena de plomo y plata las venas le sacaron las entrañas. Detrás, un crucificado. Sobre un monte de romero y vilmente ajusticiado se ve el cuerpo inanimado del Cristo de los Mineros, que nos deja una enseñanza que a nuestra fe le conviene. La segura confianza de que tras él siempre viene la Virgen de la Esperanza. Con la Virgen recogida y ya la salve cantada, Jesús es vuelto a la vida, la noche se hace morada, y con la luz renacida el silencio se relaja, la vida la muerte ataja y estalla incontenida esa alegría desmedida de madrugada marraja.
encuentro que se produce a las 12 de la noche del jueves en la confluencia de la calle Jara con el callejón de Bretau, sede del Estado Mayor Marrajo y base de sus tercios de granaderos y judíos. La toma marraja de la ciudad se desarrolla con la precisión de un sofisticado plan militar. Los lugares y los tiempos han sido medidos milimétricamente por el alto mando morado. Desde diversos puntos de la ciudad, distintas agrupaciones marrajas se preparan para confluir sobre el estratégico punto de la Plaza del Lago. Es tiempo entonces de ver a las agrupaciones en un entorno distinto. Al Nazareno por Santa Lucía, al Medinaceli bajando de la muralla o a San Juan y a la Virgen por Arco de la Caridad, aproximándose todos como en una obra de ballet a la Plaza del Lago. En esta noche, llena de tramos solitarios y lugares castizos, hay muchas oportunidades de escuchar ese quinto evangelio no escrito de mi ciudad del que le vengo hablando. Recuerdo que la primera lectura según Cartagena que recibí fue en esa procesión de niño, cuando viendo a los judíos se me ocurrió preguntarle a mi madre: mamá, ¿qué significa ese SPQR que llevan los judíos? Es latín, dijo mi madre. ¿Y qué es latín, mamá? Bueno, es el idioma que hablan los curas en la misa. Vale. ¿Pero qué significa SPQR? Mi madre puso cara de molestia y en ese momento terció mi padre. Dicen que SPQR son las iniciales de San Pedro quiso reinar. ¿Y eso por qué, papá? Bueno, parece ser que cuando Jesús le dijo a San Pedro que iba a ser papa, a San Pedro no le gustó la idea porque a fin de cuentas, dijo Pedro, un papa trabaja mucho y manda muy poco. No tiene soldados, ni castillos, ni nada de nada. Y que a él, dijo Pedro, eso de ser papa no le hacía gracia, que él prefería ser rey, que mandaba más. A mí la explicación me pareció normal y creí entender bastante bien a Pedro. Total, yo no tenía una idea clara de lo que era ser papa, mientras que ser rey era evidente que tenía mucho más poderío. Pero claro, continuó mi padre, Jesús le dijo que era un bruto y que ser papa era la cosa más importante del mundo y que si él no entendía eso es porque era un bestia. Y es por eso que, dijo mi padre, en recuerdo del pecado de soberbia de San Pedro, los judíos llevan el SPQR, recordando que una vez San Pedro quiso reinar. Yo recuerdo que mientras mi padre explicaba las verdades de los versículos 13 al 20 del capítulo 16 del Evangelio según Cartagena, un matrimonio que había al lado asentía gravemente con la cabeza, mostrando su plena conformidad con la explicación que estaba dando mi padre. Y yo me creí esa historia hasta que fui bastante mayor. En los años 60 no había internet, las enciclopedias en las casas eran un artículo de lujo. Y si hubierais preguntado entonces, nadie habría respondido, salvo algún cura, que SPQR significa Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. A lo largo de los años he podido comprobar que la explicación que me dio mi padre es la que guardan muchas personas mayores que yo. Hace años, en una cena con empresarios de la ciudad, recuerdo que salió el temita del SPQR. Y cuando alguien preguntó qué significaba, todos guardaron un silencio consciente de no saberlo a ciencia cierta. Yo por entonces, yo ya era abogado, y con algunos achaques de latín, decidí soltarlo y les dije, significa San Pedro quiso reinar, pues si todos ustedes lo saben. Y recuerdo que todos aquellos empresarios, dueños de empresas y concesionarios de coches respiraron aliviados al confirmar que lo que a ellos les habían contado de pequeño era cierto. Los tercios de judíos, como ven, son fuente de mucha inspiración. Fue otra madrugada del Viernes Santo
cuando viendo pasar a los judíos por la entonces plaza de Bastarreche, camino del lago, surgió entre ellos la duda que provoca uno de los misterios de nuestro quinto evangelio. ¿Por qué los soldados romanos cambian de etnia en Cartagena y pasan a ser judíos? En uno de los parones que sufrió la procesión y mientras la escuadra permeaba con esa gracilidad propia de los tercios de judíos, uno de los romanos con lanza le preguntó a su compañero: oye, ¿pero nosotros somos romanos o judíos? El compañero se encogió de hombros y respondió simplemente: no sé. El legionario curioso y existió. Bueno, pero tú sabes si nosotros somos de los buenos o de los malos. El compañero, visiblemente superado por la pregunta, ¿te acuerdas, Irene?, respondió: mira, yo creo que de los buenos, porque he visto muchas películas y ganamos siempre. El Evangelio, según Cartagena, tiene estas cosas. Todo el mundo ve en las imágenes que quienes colgaron de la cruz y atravesaron el pecho de Cristo fueron los soldados romanos. Y sin embargo los evangelios culpan de la muerte de Cristo a los judíos. Y claro, eso es inconciliable, salvo que decidan que los romanos no son romanos, sino judíos, y entonces todo encaja. Y estas son las cosas que ocurren cuando el pueblo decide reescribir los evangelios. La cosa de los judíos y los romanos llegó a extremos absolutamente delirantes mientras los fundadores del Tercio de la Lanzada discutían hace 45 años cuáles habían de ser los evangelios que sacaran en procesión. Ya saben ustedes, los evangelios, esos paños donde en latín, castellano y algunas veces no se sabe en qué idioma van escritos pues versículos que hacen referencia al paso que se lleva detrás, a la escena del paso que se lleva detrás. Mis amigos y yo entonces parábamos mucho por el lugar Puerto Rico, porque teníamos poco dinero. Y allí solía parar don Manuel Sánchez Paredes y nos acogíamos a su generosidad, porque siempre caían una o dos rondas que él pagaba. Y allí en la barra del Puerto Rico, que atendía José Sánchez Macías y su inolvidable cuñado Isidoro Bobadilla, el Sanedrín discutía cuáles habían de ser los evangelios que la Lanzada sacase en procesión. La cosa llevó a discusión, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo, todo estaba bien, hasta que se dieron cuenta que con el número de evangelios que habían escrito aquello no quedaba simétrico. Y claro, antes morir que perder la formación. Fíjense, me acuerdo que en 1976 o 77, ese año que estábamos en la transición y este país salía a unos 10 atentados por día, se pensó que alguien podría poner alguna bomba en las procesiones de Cartagena. Y naturalmente el Alto Estado Mayor Californio decidió que había que estudiar qué pasaba o qué harían en el caso de que alguien colocara una bomba. Y llegaron a la conclusión cartagenera por antonomasia. Es decir, si de pronto oímos el sonido de una bomba, por supuesto no perdemos la formación. Nos juntamos todos en el centro y dejamos sitio para que la gente corra. Es decir, antes morir que perder la formación. Cartagena está ahí. Bueno, pues a estos hombres les pasaba lo mismo, se habían quedado con los evangelios cojos. Y entonces alguien dijo: bueno, pues sacamos otro más que ponga Longino los Sabios. Claro, para quienes no estén versados en la figura de Longinos, la tradición dice que Longinos fue quien alanceó el pecho de Cristo.
Pero esa misma tradición también quiere que Longino fuera el primer centurión que se convirtió al cristianismo. Y de hecho Longino es santo para las iglesias católica romana y católica ortodoxa. Claro, si Longino es santo y se convirtió al cristianismo, Longino no podía ser malo. Bueno, la solución es sencilla. Cuando Longino avanzó a Cristo, sabía que estaba muerto. Longino lo sabía. Claro, este tipo de cosas, cuando la autoridad eclesiástica las ve, pues no acaba de comprender la teología que es capaz de desarrollar un cartagenero cuando la de Semana Santa. Así que los evangelios se quedaron sin salir y la idea se abandonó. Las procesiones de Cartagena están repletas de hechos y símbolos que ni aparecen en los evangelios ni en ninguna de las sagradas escrituras. ¿Dónde dicen los textos sagrados que San Pedro pidió ser martirizado de cabeza abajo? ¿Dónde aparece en los evangelios ninguna mujer llamada Verónica? ¿Por qué la mujer samaritana recibe en Cartagena una atención especial y se nos aparece año tras año dando de beber a Jesús junto a un pozo estrecho? ¿Por qué San Juan, en lugar de aparecer viejo en Patmos escribiendo el Apocalipsis, se nos presenta en Cartagena como un joven con una palma en la mano y señalando al infinito? Esas cosas no aparecen en ningún lugar de los textos sagrados y son o bien producto de la adaptación de evangelios apócrifos, el martirio de San Pedro, la mujer Verónica, o de viejas tradiciones, la samaritana y su venida con sus hijos al campo de Cartagena, e incluso textos sagrados medievales, como la leyenda áurea del dominico Santiago de la Vorágine. Los cartageneros, para su religión, relegue, recoger, escoger, han ido seleccionando los pasajes que mejor les han parecido hasta conformar todo ese conjunto de tradiciones y ritos que desfilan ante nosotros como si formasen parte de las Sagradas Escrituras. Esas que cuando son leídas ceremonialmente, los sacerdotes nos recuerdan que son palabra de Dios. Y no todo es palabra de Dios en las procesiones de Cartagena. La ciudad y su pueblo también dejan perfectamente camuflada, bajo la apariencia de ortodoxia religiosa, su propia palabra. Después de esto comprenderán que la pregunta que le hizo el soldado romano Marrajo a su compañero, de si ellos eran de los buenos o de los malos, constituye un problema teológico cartagenero que sospecho que ni el mismo San Isidoro sería capaz de contestar. Sí, a la procesión del encuentro se le sale por las costuras el alma de Cartagena. Pero no solo eso, porque la procesión del encuentro es además un espectáculo maravilloso. En la medianoche del encuentro uno no puede físicamente seguir a todas las agrupaciones, así que uno ha de elegir, o vamos a Santa Lucía a ver al Nazareno, o vamos a la plaza de San Francisco a ver a San Juan y la Virgen, o a la muralla a ver al Medinaceli. Y yo en ese punto me declaro otra vez partidario de San Juan. De San Juan Marrajo esta vez, claro. Como una especie de concentrado de todas las virtudes de la fe cartagenera,
San Juan Marrajo es el epítome de todo cuanto debe ser una agrupación en esta ciudad. Empezando por su forma de desfilar, que ahora sincroniza en un perfecto ballet la marcha del tercio con los portapasos del trono. Siguiendo por su concepción minimalista, ajena a la abundancia de tronos alegóricos, trompetas, añafiles, turiferarios, mazas y varas de todo tipo, con que otras agrupaciones fatigan al público. Y sobre todo, por su luz particular e inconfundible. A mí me gusta irme a algún lugar solitario esa madrugada para ver solo a San Juan y disfrutar. En unos tiempos en que las agrupaciones recurren a luces LED, circuitos impresos y todo tipo de dispositivos electrónicos que aumentan increíblemente la potencia de luz de los achotes, San Juan Marrajo conserva la potencia y la temperatura de luz de mi infancia. Cuando les veo pasar, siento que vuelvo a ser el niño o el adolescente fascinado por aquellos capirotes que portaban unos achotes de prismas que se decía que funcionaban con butano. Y era verdad. Por eso hoy, cuando San Juan Marrajo desfila en la madrugada, Cartagena es más Cartagena. Recupero aquel espíritu optimista de la ciudad en los 60 y mi espíritu siente que está en esa ciudad en la que siempre quiso estar y en la que fue feliz. Pareciera que el Puerto Rico está abierto otra vez, que Juan Sánchez sigue vendiendo sombreros y capuces en el callejón de Campo, que una decena de autobuses azules esperan en los Héroes de Cavite a cientos de obreros con monos azules para llevarlos a la refinería o a la térmica, que las calles están llenas de sillas de gente que mira con asombro la procesión y no de gente comiendo y bebiendo en bares, ajenas por completo al espíritu profundo de lo que están viendo. Sí, cuando pasa San Juan Marrajo el mundo se hace mejor y recupero la mejor versión de mi ciudad. Suena como siempre el destierro y siento que morir con esas sensaciones en el corazón debe de ser una de las mejores formas de abandonar la vida. Cuando yo era niño, además
además de la pregunta capital de si eras Cali o Marra, había otra duda sistémica que no se saltaba a los zagales. En esta pugna entre Cáliz y Marra, ¿quiénes eran los buenos? ¿Los Cáliz o los Marra? Las respuestas tenían matices según las preferencias de cada chaval, pero había una respuesta que se repetía con alta frecuencia en relación con la pasión de Jesús. Los californios lo matan y los marrajos lo entierran, decían los niños. Pero como saben ustedes, eso no es cierto. Afortunadamente para mí, que al final me hice California. Y no es cierto, porque en la procesión del Viernes Santo por la noche, de forma condensada, se contienen todos los elementos del credo. Esos que nos dicen que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Y así es. La procesión comienza con un nazareno camino del Gólgota y acaba con San Juan y la Virgen tras haber sido crucificado, muerto y sepultado en el paso que da nombre a esta procesión, el Santo Entierro. Afortunadamente para Cartagena y para el mundo, después de ser muerto y antes de ser sepultado, los marrajos han de bajar a Cristo de la cruz. Y es en ese instante donde la fortuna nos deja ver el descendimiento, uno de los más maravillosos milagros que guarda esta procesión y todas las procesiones de España. Permítame que lo diga. Yo la noche del viernes espero con gusto lo que haga falta solo por el placer de ver pasar sobre su paso a ese descendimiento que la broca. A mí ese tercio y ese paso me dejan sabor a Cartagena en los labios. Me saben a pasado, me saben a presente y me traen a la memoria a toda esa gente que conocí y ya no está. Ese invisible tercio de los cartageneros y cartageneras que ahora desfilan en la primavera del cielo. Aunque antes de llegar al milagro artístico del descendimiento, afortunadamente, hay más cosas. Y es que hay, sobre todo, un Jesús nazareno que carga su cruz, dándonos a todos una auténtica lección de vida y de muerte. Porque en santo sacrificio, entre aromas de romero, camina rumbo al suplicio un Jesús cartagenero. Va camino de la muerte, van a quitarle la vida, pero como un hombre fuerte que no se rinde a su suerte, lleva la cabeza erguida. No podemos elegir esa realidad postrera, pues no se puede eludir si hay que vivir o morir, solo elegir la manera. Y al acabar la jornada, por mi parte, solo espero que a la hora señalada, con la frente levantada, como el Jesús Nazareno.
a todos, y en especial a la tertulia La Vara por haberme permitido disfrutar intensamente cada minuto de esta última hora que hemos vivido juntos, antes de que todo se acabe marchando camino del recuerdo. Cuando alcanzas cierta edad te das cuenta de la finitud de la vida, eterna cuando eres joven, pero fugaz cuando se acerca el fin. Y ahora que se han acabado los folios, las palabras y los versos, es momento de tomar conciencia que todo tiene un final. Incluso momentos tan felices para mí como este. Quiero decirles que no sé si alguna vez volveré a dar un pregón, y terminado este momento, solo me queda recordarles que si está a su alcance, vayan y prediquen. Al igual que los evangelios de Marcos y Mateo nos cuentan que al final de su vida en la tierra, Jesús ordenó a sus discípulos la llamada Gran Comisión, con las palabras: id y predicad. Yo os pido a vosotros que vayáis y prediquéis ese evangelio no escrito que nos ha legado Cartagena y del que les he venido hablando la última hora. Porque no debemos permitir que los jóvenes de esta tierra hayan de emigrar a otros lugares para desarrollar todas sus potencialidades. Porque no debemos tolerar que decisiones inicuas de autoridades penales puedan privar de futuro a nuestros hijos ni a los hijos de nuestros hijos por mezquindades políticas. Amaos los unos a los otros, ordenan los 4 evangelios. Ama a tu ciudad y a tus próximos, tus prójimos, nos ordena el 5. Y si es preciso volver a formar el cuadro, formemos. Y si es preciso vivir cargando con la cruz de algún problema, por duro que sea, conllevémoslo como el nazareno marrajo, con la frente levantada. Impresiona pensar que esta ciudad estuviese aquí 3 siglos antes de que los sagrados evangelios fuesen escritos. Y es nuestro deber asegurarnos de que esta joven de 2252 años siga aquí por muchos años más, celebrando como celebramos hoy, una nueva Semana Santa, felices y sin temor al futuro. Es posible que hayamos perdido muchas cosas en el camino. Quizá ya no podamos sacar de las entrañas de nuestra tierra plata o plomo, pero a poco que cabemos, encontraremos algo mejor, pues esta ciudad nos ofrecerá un inagotable filón de cultura, un tesoro mucho más valioso que ningún otro metal y que solo está al alcance de ciudades jóvenes y a la vez antiguas como la nuestra. Así pues, id y predicad Cartagena, y estoy seguro de que en esa tarea volveremos a encontrarnos. Señor presidente de la tertulia La Vara, ilustres miembros de esta corporación, excelentísimas y excelentísimos amigas y amigos, que en cuanto pueblo sois la suprema autoridad de esta ciudad. Este pregón ha terminado. Nada más.
manchar con las torpes palabras el eco de las palabras del magnífico pregón de Pepe Muelas. Este ha sido el primer pregón de la tertulia La Vara, y yo creo que tiene que ser el último, porque después de este, ¿qué otro pregón vamos a hacer? Ha sido un pregón magnífico. No soy yo personalmente amante de ese género del pregón, pero realmente, claro, es que no había oído un pregón de Pepe Muelas. Y el pregón de Pepe Muelas creo que ha sabido interpretar perfectamente el sentir de nuestra asociación, que al final es el sentir de todos los profesionistas, creo. Él ha interpretado, pues, esos sentimientos que tenemos de cosas que se han ido perdiendo también, y que precisamente en nuestra asociación, pues, trabajamos por, en la medida de lo posible, recuperarlas o mantenerlas. Pero bueno, esto es cosa de todo, es cosa de Cartagena en el quinto evangelio que nombraba Pepe. Pepe, nosotros tenemos este magnífico obsequio, que no sé si te puedes imaginar lo que es, y que espero que esté modestamente a la altura de este monumento literario del que hemos disfrutado todos. Y tengo que decir... ¿Escali o Marra? Es el que había. Y dentro de los que había, que eran pocos, que tenía unos colores vistosos. Yo intentaba buscar uno de la cena, que sé que te haría especial ilusión, porque te gusta la cena, te gusta cenar, y es tu agrupación además. Pero bueno, era el que había, y curiosamente lo comentábamos esta tarde, precisamente el trabajo que nos ha costado encontrar esos capirotes que antes estaban por todas partes, o aquellos escaparates de las confiterías totalmente repletos de caramelos de arriba a abajo, formando cruces con los sepulcros gigantes. Buscamos también los sepulcros gigantes, pero tanto los capirotes como los sepulcros venían la semana que viene. Esperemos que vengan, pero claro, ya no en esa abundancia orgiástica de esos escaparates que había antiguamente. Tengo que decir que la asociación va a editar el pregón. Queremos que esto quede para siempre, y vamos a editar el pregón para que aceptaremos gustoso la ayuda de todos ustedes, todo el que quiera contribuir. Y tenemos intención de presentarlo en el próximo acto que va a organizar la Asociación Procesionista Tertulia La Vara, que será aquí mismo, en el Casino de Cartagena, el próximo sábado 5 de abril, por la tarde, aprovechando la visita de una corporación que es uno de los pocos premiados por esta nuestra asociación Tertulia La Vara, la primera edición y también última de los premios Tertulia La Vara, donde en aquella ocasión premiamos a la Semana Santa de Cartagena TV por aquella labor impagable que realizaron durante la pandemia, y que mientras que nosotros estábamos encerrados, bueno, ellos también, estábamos todos encerrados en nuestra casa, consiguieron la ilusión de que realmente había procesiones, y todos las comentábamos a través de internet, desde nuestra casa, y el ordenador y el teléfono móvil. Ellos fueron premiados por eso, porque, bueno, los premios de Tertulia La Vara tienen esa particularidad que no se conceden todos los años, se conceden cuando alguien lo merece. Y pensamos que lo merecían. Y luego, fieles a nuestra vocación internacional, en nuestra Semana Santa, también premiamos a la Junta de Cofradías de Cuenca por su labor de difusión de la Semana Santa de Cartagena, cuando acogieron el concierto de inicio de Cuaresma a cargo de la Unión Musical Cartagonova, auspiciado por la Asociación Procesionista Tertulia La Vara, y fue una gran embajada de la Semana Santa de Cartagena, precisamente su aspecto
más inmaterial y más singular de la Semana Santa, que es su música. Posteriormente se editó un disco, se hizo un concierto de ida y vuelta al año siguiente en Cartagena, y justo después del concierto nos encerraron por la pandemia. No sé por qué estaba diciendo esto. Nadie lo sabe. Bueno, sí, decía que esos premiados van a volver a Cartagena. La presidencia de la Junta de Cofradías de Cuenca vendrá a Cartagena para participar en una tertulia de la Asociación Procesionista Tertulia La Vara, que tendrá lugar ese sábado 5 de abril por la tarde aquí en este mismo lugar, en el casino. Y tendremos ocasión pues, de intercambiar experiencias y ver cómo se hacen en un sitio y en otro, pues algunas facetas organizativas, de difusión, del propio cartel, de conciertos, de pregones, comparando y aprendiendo por la experiencia de otros lugares. En ese acto tenemos intención de presentar la edición impresa del pregón de José Muelas, que espero que lo podamos disfrutar ya de esa manera para siempre. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos por su asistencia, y hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos a compartir pues un pequeño refrigerio, y por mi parte nada más. Si quieres decir algo, Pepe, nada que añadir. Pues muchas gracias.